Hoy seguimos hablando de anatomía comparada. La anatomía comparada es el estudio de las similitudes y diferencias en la estructura de los organismos vivos. Se enfoca en analizar cómo están organizados los cuerpos de los diferentes animales y cómo estas estructuras pueden relacionarse entre sí a través de la evolución. Y es precisamente de evolución de lo que trataremos en esta ocasión. En anteriores episodios hablamos de los primeros pinitos de la anatomía comparada. Revisamos las contribuciones de aquellos primeros científicos, Bellon, Buffon, Doventon, Cuvier y Owen, grandes pensadores que sentaron las bases de la anatomía comparada moderna. En esta ocasión hablaremos de Darwin, el padre del evolucionismo. Esto es Fisios y Mitos, un podcast de Carlos López Cubas, dedicado a la anatomía, el sistema nervioso, la fisioterapia y ocurrencias varias. Charles Darwin fue un naturalista y biólogo británico conocido por sus innovadoras contribuciones a la teoría de la evolución a través de la selección natural. Darwin nació en 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, en el seno de una familia rica y bien relacionada. Estudió medicina en la Universidad de Edimburgo, pero luego pasó a estudiar teología en la Universidad de Cambridge. Durante su estancia en Cambridge, pronto desarrolló una pasión por la historia natural y la geología. (1831) figura como un año especialmente importante en la historia de Darwin, al ser el año en que embarcó como naturalista en el Beagle. El Beagle fue un velero bergantín de la Marina Real Británica, una embarcación de 28 metros de eslora, 10 cañones, 235 toneladas de carga y 120 hombres como tripulación, y un viaje de 5 años por delante. Era el segundo viaje del Beagle, dedicado a continuar con diferentes trabajos hidrográficos en Sudamérica y el desarrollo de importantes investigaciones científicas. De los casi 5 años que duró la expedición, Darwin estuvo 3 años y 3 meses en tierra y 18 meses en la mar. Había embarcado con la condición de que se le dejase subir y bajar en cada puerto y merodear libre por allá donde le interesase. El viaje le llevó a varios lugares del mundo, incluyendo América del Sur, las Islas Galápago, Australia y África. Durante estos años, Darwin recolectó especímenes, realizó observaciones detalladas de plantas, de animales y estudió geología. Sus experiencias y hallazgos durante este viaje influirían más tarde en su teoría de la evolución. En 1859, Darwin publicó su obra fundamental, sobre el origen de las especies mediante la selección natural. Antes de adentrarnos en las implicaciones de este libro, me gustaría aclarar que la aportación científica de Darwin va mucho más allá de la teoría de la evolución. Darwin hizo importantes contribuciones en diversos campos, incluidos la botánica, la zoología, la geología y la antropología. De hecho, son también destacables sus obras posteriores como El origen del hombre y La expresión de las emociones en el hombre y los animales, que exploraron la evolución, el comportamiento y las emociones humanas. Ahora sí, nos centramos en la propuesta de Darwin de la teoría de la evolución mediante selección natural, que sugería que las especies evolucionan con el tiempo mediante el proceso de selección natural, que actúa sobre rasgos hereditarios. La teoría de Darwin revolucionó el campo de la biología y desafió las creencias predominantes sobre el origen y la diversidad de las especies. Proporcionó una explicación científica de la diversidad de vida en la Tierra. Las ideas evolucionistas han tenido un profundo impacto en el estudio de la anatomía comparada. Han moldeado la forma en la que los científicos entienden las relaciones entre los diferentes organismos y sus estructuras anatómicas. Vamos, a continuación, a revisar las conexiones clave que existen entre las ideas evolutivas y el estudio de la anatomía comparada. La evidencia de ascendencia común es la primera conexión entre anatomía comparada y evolucionismo.
La anatomía comparada proporciona evidencia para la teoría de la evolución al demostrar similitudes en las estructuras anatómicas entre diferentes especies. Estas similitudes sugieren una ascendencia común y relaciones evolutivas entre organismos. Recordemos el concepto de estructuras homólogas. Las estructuras homólogas son características anatómicas que tienen un origen evolutivo común, pero que pueden cumplir diferentes funciones en diferentes especies. Un ejemplo de estructuras homólogas con las extremidades de los animales vertebrados. Las extremidades de vertebrados como los mamíferos, aves y reptiles comparten una estructura ósea similar. Cuentan con un patrón de huesos homólogo, húmero, radio y cúbito en el caso de los mamíferos. A pesar de que estas extremidades pueden tener funciones distintas, por ejemplo, caminar en mamíferos, volar en aves, nadar en cetáceos, la similitud de la estructura ósea sugiere un ancestro común. Estas y otras estructuras homólogas a menudo se estudian en anatomía comparada para rastrear relaciones evolutivas. Las adaptaciones y divergencias son el segundo punto de acuerdo entre la anatomía comparada y la teoría de la evolución. A través de la anatomía comparada, los científicos pueden estudiar cómo las estructuras anatómicas se han adaptado y divergido en diferentes especies a lo largo del tiempo. Adaptaciones y divergencias que han sucedido en respuesta a las presiones ambientales y la selección natural. Tiene aquí cabida el estudio de las estructuras análogas. Recordamos que estas estructuras análogas son aquellas que cumplen funciones similares pero tienen diferentes orígenes evolutivos. Como ejemplo, las aletas de tiburón y las aletas de delfín. Ambas sirven para la propulsión en el agua, pero los tiburones son peces cartilaginosos, mientras que los delfines son mamíferos marinos. Las aletas de los tiburones están compuestas principalmente por cartílago, mientras que las aletas de los delfines están formadas por tejido muscular. A pesar de estas diferencias, cumplen una función similar en el medio acuático. El estudio de las estructuras análogas sirve para comprender cómo diferentes especies han desarrollado de forma independiente soluciones similares a los desafíos ambientales. Las formas de transición constituyen nuestro tercer punto de interés. La anatomía comparada ayuda a identificar formas de transición o estructuras intermedias en el registro fósil. De este modo, proporciona información sobre las vías evolutivas de diferentes especies. Un ejemplo de forma de transición es el Archaeopteryx, comúnmente conocido como el ave primitiva o el primer pájaro. Este es un ejemplo clásico de una forma de transición entre reptiles y aves. Vivía hace unos 150 millones de años en el período Jurásico superior y tenía características tanto de reptiles como de aves. Del tamaño aproximado de un cuervo, tenía plumas similares a las de las aves modernas, pero también tenía dientes, garras en las alas y una larga cola ósea, todas ellas características más comunes en los reptiles. Otro ejemplo de estructura intermedia o forma de transición hallado en fósiles es el Ambulocetus. Se trata de un género extinto de cetáceo semiacuático que vivió aproximadamente hace 50 millones de años. El Ambulocetus, cuyo nombre literalmente significa ballena que camina, tenía patas traseras fuertes y una columna vertebral que le permitía caminar en tierra. Era algo parecido a un cocodrilo de unos 3 metros, pero también tenía características adaptadas para la vida acuática, como orejas internas especializadas para la audición bajo el agua y huesos densos que le ayudaban a mantenerse sumergido. Al comparar las características anatómicas de estas y otras formas de transición, los científicos han podido inferir relaciones evolutivas y cambios evolutivos a lo largo del tiempo. Seguimos revisando las conexiones clave entre las ideas evolutivas y el estudio de la anatomía comparada, con el concepto de morfología funcional. La anatomía comparada no solo se ocupa de la estructura de los organismos, sino también de su función.
Al estudiar las adaptaciones anatómicas de diferentes especies, los científicos pueden obtener información sobre cómo los procesos evolutivos han moldeado la forma y la función de los organismos en respuesta a sus entornos. Son múltiples los ejemplos que ilustran esta idea. El pico de los pájaros es una de ellas. Los picos de los pájaros tienen una variedad de formas adaptadas a diferentes tipos de alimentación. Por ejemplo, los picos de los pájaros carpinteros están adaptados para picar la madera y buscar insectos. Por otro lado, tenemos el pinzón de Darwin, nombre con que se conoce a un grupo de pájaros de diferentes especies, pero estrechamente relacionadas, que Darwin descubrió en las Islas Galápagos durante su viaje en el Beagle. Los picos de estos pajarillos varían en forma según la dieta de cada especie, desde picos cónicos para comer semillas hasta picos largos y delgados para extraer insectos de grietas. Otro ejemplo que ilustra la idea de morfología funcional lo constituyen las aletas de los peces. Las aletas de los peces varían en forma y tamaño según el estilo de natación y el hábitat. Por ejemplo, los peces rápidos, como el atún, tienen aletas caudales anchas y una forma de luna que les proporciona una mayor potencia y velocidad, mientras que los peces que habitan en fondos rocosos, como los gobios, tienen aletas pectorales modificadas que les permiten adherirse a las rocas. Encontramos más ejemplos en la dentición de diferentes animales. Los colmillos de ciertos depredadores, como tigres, leones, están adaptados para matar presas de forma eficiente. Son largos, afilados y curvados hacia adentro, para perforar y desgarrar la carne de las presas. Por otro lado, los dientes de los herbívoros están adaptados para moler y triturar materia vegetal. Por ejemplo, los molares de los caballos tienen crestas altas y bordes afilados que les permiten moler la hierba y otras plantas fibrosas. Vemos cómo la morfología funcional estudia cómo las estructuras anatómicas se adaptan para funciones específicas y cómo estas adaptaciones han evolucionado a lo largo del tiempo a través de la selección natural y otros mecanismos evolutivos. Hemos visto que son muchos los nexos entre anatomía comparada y evolucionismo. La anatomía comparada ofrece datos concretos y observaciones que sustentan las teorías evolutivas. Al analizar las similitudes y diferencias anatómicas entre especies, resulta fundamental para comprender los patrones, procesos y relaciones evolutivas. La anatomía comparada no solo proporciona información valiosa sobre los mecanismos de la evolución, también da explicación a la diversidad de la vida en la Tierra. El evolucionismo, en relación con el ser humano, aborda cómo nuestra especie, Homo sapiens, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Según la teoría de la evolución de Darwin y las evidencias paleontológicas y genéticas, los seres humanos compartimos un ancestro común con otros primates, como los chimpancés y los gorilas. A lo largo de millones de años, nuestros antepasados desarrollaron una serie de adaptaciones físicas, mentales y culturales que nos distinguieron de otros primates, adaptaciones que nos permitieron sobrevivir y prosperar en una amplia gama de entornos. La evolución del ser humano ha estado marcada por una serie de hitos importantes, como el desarrollo del bipedalismo, la capacidad para fabricar herramientas, el aumento del tamaño del cerebro y la evolución de la comunicación y la cultura. Estos cambios han sido impulsados por la selección natural y otros procesos evolutivos que han favorecido características y comportamientos que aumentan nuestras posibilidades de supervivencia y reproducción. Además, la evolución del ser humano no se detiene en el pasado remoto, sino que continúa en la actualidad. Nuestra especie sigue adaptándose a cambios ambientales, culturales y sociales, lo que se refleja en la diversidad genética y en las variaciones en aspectos como la morfología, la fisiología y el comportamiento humano. En resumen, el evolucionismo ofrece una visión profunda de cómo los seres humanos han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo nuestra especie se ha adaptado y cambiado en respuesta a su entorno y sus interacciones con otras formas de vida.
Despedimos este episodio haciendo una última mención al legado de Charles Darwin, un legado de gran relevancia histórica y en la actualidad. En su momento, las ideas de Darwin provocaron debates sobre la evolución, la religión y la naturaleza de la vida, influyendo en campos más allá de la biología, como la filosofía, la ética y la sociología. La teoría de la evolución a través de la selección natural tuvo un profundo impacto en el pensamiento científico, algo que, aún en la actualidad, sigue siendo un concepto fundamental en biología. El evolucionismo sentó las bases para la biología y la genética evolutiva moderna. Su trabajo sigue siendo influyente en la configuración de nuestra comprensión del mundo natural y continúa siendo una fuente de inspiración para investigadores en biología evolutiva y muchas otras disciplinas relacionadas.